Buenos días, hermanos. Buenas tardes para algunos. Es una bendición volvernos a encontrar en este domingo especial. Este es un domingo muy importante dentro de nuestra liturgia y dentro de nuestro proceso de caminar en el año litúrgico, ¿verdad? Este es el llamado Domingo de Palmas o Domingo de Ramos, como le dicen algunos. Hoy es el día en que nosotros estamos leyendo ese pasaje. Ahora lo vamos a leer en el Evangelio según San Lucas, en donde Jesús llega a Jerusalén. Y el pasaje en los 4 relatos del Evangelio tiene como título La entrada triunfal en Jerusalén. Así que vamos a leer entonces en Lucas 19 los versículos del 28 al 40. Y dice así: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Esta es palabra de Dios. Jesús caminaba, hemos caminado con Él cada domingo cuando hemos reflexionado en el Evangelio hacia Jerusalén, hacia la muerte, hacia la cruz. Ese viaje concluye en el capítulo 19 y versículo 27, es decir, el versículo anterior al texto que hemos leído. Lucas es uno de los evangelistas que enfatiza que este es un camino. Es decir, el relato del Evangelio no es un simple relato, sino en estos versículos, empezando en el capítulo 9, está llevándonos en esa ruta. Entonces hoy vamos a meditar en ese camino que está finalizando. Y el tema es alabanza al final del camino. La entrada triunfal en Jerusalén. Este es un texto que lo leemos cada año. Unas veces en Lucas, otras veces en Marcos, en Mateo o en Juan. Pero siempre que nosotros lo leemos, estamos pensando e imaginándonos a esa multitud siguiendo a Jesús. Y cabalmente dice que iba subiendo a Jerusalén porque el camino desde las aldeas donde él salió, que es Betfagé y Betania, hacia Jerusalén, es un camino hacia arriba. Ahora, esta frase donde dice dicho esto, que es en el primer versículo, el versículo 28, nos conecta con lo que hizo antes. ¿Qué hizo antes Jesús? Según Lucas, enseñó una parábola. Entonces, después de enseñar esa parábola, la palabra de Dios dice que empezó a subir, empezó su camino. Y como les decía, de Jericó sube a Jerusalén y al subir provoca una manifestación pública y alabanzas. Fíjense que el texto llama la atención al decir
la multitud de los discípulos. Es decir, no eran solo los 12 discípulos, sino una multitud de discípulos. Y aunque Lucas no habla de palmas ni de ramas, sino simplemente de mantos tendidos en el camino para que pasara, siempre nosotros nos podemos imaginar esto, ¿verdad? El ambiente de este domingo es ese precisamente. Ahora, cuando él va a subir, necesita ese pollino de asno. Es un asno tiernito, un hijo de un asna, y es un animalito en el cual nadie ha subido jamás o ha montado ese animal. Y ese animal está ahí para él. Dentro del plan de Dios, mis hermanos, todas las cosas suceden porque Él las dirige en una determinada dirección conforme a su propósito. Y ahí está ese pollino. Él sabe dónde está, manda a sus discípulos con instrucciones precisas de traerlo y de qué responder si acaso los dueños le preguntaren. Ahora, la entrada de Jesús a Jerusalén, montado en ese animalito, que no es un animal digamos que no es un animal que sea rápido, que sea elegante, al contrario, es una montura humilde, ¿verdad? No es obediente tampoco, pero sin embargo va en la dirección que Jesús le guía. Esto es también algo de la profecía, porque el entrar así, aunque aparentemente es humilde, es la manera como los reyes entraban a las ciudades que poseían. Pero él viene en un pollino que también da el indicio, pues, de que es un rey que viene de manera diferente. Viene en son de paz, viene a servir humildemente y viene a morir. La alabanza de sus seguidores está en el versículo 36, 37 y 38. Como les decía, no habla de ramas, no habla de hosanas. Lucas dice nada más que tendían sus mantos por el camino. Y entonces esta multitud de discípulos decía: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Paz en el cielo y gloria en las alturas es también las palabras con las cuales le alabaron aquel coro de ángeles que se manifestó a los pastores cuando Jesús nació. Es decir, nos lleva a ese pensamiento. A él le llaman rey. Dice: bendito el rey que viene. Pero yo creo que de verdad la gente que está gritando esas cosas está haciéndolo como una respuesta de su interior, ¿verdad? Pero no conscientes de lo que pasa, porque ellos sí esperan un rey que llega y que tiene que ver con el poder político o militar que va a llegar a asumir en Jerusalén. Con esto, mis hermanos, quiero decirles cómo el pensamiento de la gente no era congruente con el propósito divino, el propósito de Jesús al ir a la cruz. Recordemos que antes de estos acontecimientos, Jesús ha estado anunciándolo. Y en el transcurso de la semana, la angustia de Jesús por lo que va a sufrir en la cruz aumenta. Aumenta porque van sucediendo cosas que las vamos a ir estudiando en el transcurso de la semana posiblemente, pero que lo van llevando realmente al final. Siempre hubo oposición. Desde que nació Jesús empezó a manifestarse la oposición con las malas intenciones del rey Herodes, y así continuó en su ministerio, menospreciándolo. Si de Galilea podía venir algo bueno, poniendo en duda su autoridad, su enseñanza, poniendo en duda si él hacía las cosas en el nombre de Dios o en el nombre de Belcebú. La oposición siguió a Jesús hasta la cruz. Ahora, a mí realmente creo yo que en este domingo no nos vamos a enfocar mucho en esa entrada triunfal a Jerusalén.
que ya la conocemos y que es un relato repetitivo durante estos días especiales. Pero yo quiero que nos fijemos en las últimas palabras de Jesús, ¿verdad? Jesús, ante la oposición a esa alabanza que están dándole las personas, los fariseos le dicen: maestro, reprende a los discípulos, porque están diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Y entonces para ellos esa frase, ese canto, esa alabanza a Jesús era ofensiva. Hasta cierto punto era una blasfemia. Pero cuando ellos le dicen: maestro, reprende a la multitud, Jesús expresa una frase que es la que yo quisiera que en esta ocasión guardáramos en nuestro corazón. Dice Jesús: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y nosotros lo cantamos, hermanos. Nosotros lo decimos muchas veces como un dicho, ¿verdad? Pero tenemos que ponerle atención, porque Jesús es Rey. Y aunque este Rey va hacia la cruz, era necesario que fuera alabado como tal. Y así el suceso y lo que viene durante esta semana de pasión son signos de su realeza. Son signos de que el Redentor de Israel está precisamente en el lugar principal del pueblo, que es Jerusalén, la ciudad donde está el templo. Llegó la hora para Jesús, hermanos. Cuando todos ven a un hombre muriendo vergonzosamente en la cruz, o lo van a ver, ¿verdad? Dios no callará las voces de lo que lo proclaman como Redentor y Rey de Israel. Ahora lo están cantando. Cuando muere en la cruz están burlándose de él, pero el final, que para todos es de derrota, para los mismos apóstoles es de derrota, también saca la alabanza de aquel centurión que dice: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Mis hermanos, estamos empezando entonces esta semana importante y quisiera yo invitarles de corazón para que durante esta semana nos acerquemos al texto bíblico, nos acerquemos al Evangelio y vayamos leyendo desde este momento en adelante todos los sucesos que van uno tras otro, narrados por los evangelistas con diferentes enfoques, pero todos llevándonos a una realidad que vamos a celebrar el próximo domingo, como es la resurrección. Que Dios les bendiga.